La falsa amistad puede llegar a ser más peligrosa que la maldad de un enemigo, simplemente porque la persona que finge ser tu amigo, por detrás puede hacerte mucho daño. Esta es la historia de Débora, una mujer que perdió la vida a manos de quien creía su amiga incondicional. Gemma Mitchell, nacida el 22 de julio de 1984 en Australia, tras la separación de sus padres, se mudó a Reino Unido junto a su madre y hermana. Gemma estudió en la escuela King Edwards y en 2004 acudió al colegio King's ubicado en Londres para obtener una licenciatura en Ciencias Humanas que contenía un curso especializado en las bases estructurales del funcionamiento humano, donde específicamente aprendió a diseccionar el cuerpo humano. Gemma demostró tanta habilidad y dedicación en sus estudios que fue galardonada con el Premio Hamilton a la excelencia anatómica. Además, se graduó con honores por destacarse como la mejor de su clase. Posterior a ello, estudió en la Escuela Británica de Osteopatía y trabajó en Australia durante 7 años. En 2015 regresó a Reino Unido con la ilusión de ejercer su profesión en ese lugar, pero lastimosamente no pudo hacerlo, ya que no estaba registrada en el Consejo General de Osteopatía. Por esta razón se mudó al noroeste de Londres, a la casa donde vivía su madre y hermana. Esta propiedad había pertenecido a la familia durante generaciones, y a pesar de encontrarse en mal estado, estaba valorada en 4 millones de libras esterlinas. Lo que al comienzo parecía una visita amena, al cabo de unos días se tornó tormentosa, porque Gemma constantemente discutía con su madre y hermana por cosas insignificantes. La hermana de ella, al notar que el comportamiento de Gemma empeoraba a tal punto de querer agredirla, solicitó una orden de alejamiento contra ella para calmar la situación. Sin embargo, en 2016, el Tribunal de Primera Instancia del Noroeste de Londres le concedió una descarga condicional a Gemma por incumplir la orden de restricción hacia su hermana. En un intento por mejorar su temperamento, Gemma asistía a una iglesia cristiana y en agosto de 2020 conoció a Mi Quen Chong, de 67 años, en un sitio web llamado Conexión Cristiana, donde las personas se reúnen con el propósito de compartir, conectarse y formarse espiritualmente. Mi Quen, conocida como Débora, originaria de Malasia, había vivido en Londres durante 30 años. Era una mujer viuda que padecía esquizofrenia paranoide, por lo que pasaba la mayoría del tiempo bajo medicación para controlar su enfermedad. Débora encontró un refugio en Gemma porque, aparte de ser una cristiana devota, la ayudaba en el tratamiento de su enfermedad por medio de la sanación espiritual. A todo esto se sumó que Gemma tenía en mente hacer mejoras en su casa, construyendo un segundo piso, de manera que contrató 2 constructores para que realizaran dicho trabajo, el cual tenía un costo de 230,000 libras esterlinas. Gemma canceló todo el dinero por adelantado, un error que le saldría caro, ya que los sujetos no concluyeron la obra. Como la única persona de confianza en ese momento era Débora, se comunicó con ella para comentarle lo que había sucedido. Débora, al notar que Gemma estaba afligida por la estafa, decidió darle 200,000 libras esterlinas para que terminara de renovar su casa, debido a que anteriormente le había comentado que tenía cajas, maletas, congeladores con alimentos en estado de descomposición, colchones e inodoros en desuso, además de materiales de construcción regados por el suelo. Pero luego se retractó y animó a Gemma para que vendiera su casa y así pudiera disfrutar del dinero obtenido. Gemma disimuló su disgusto y terminó la conversación con un simple gracias por tu ayuda. Aparentemente ambas habían quedado en buenos términos, pero el 11 de junio de 2021 se demostró todo lo contrario,
cuando Gemma, en su intento por recabar el dinero, acudió al domicilio de Débora con una maleta azul de ruedas. Cuando llegó conversó con ella, pero como su objetivo era claro, tomó un objeto contundente y la golpeó en la cabeza hasta quitarle la vida. Posterior a ello colocó el cuerpo de Débora en la maleta y firmó el testamento de manera fraudulenta con el fin de reclamar el patrimonio de Débora, valorado en más de 1.250.000 libras esterlinas. Seguidamente, Gemma abandonó el domicilio, caminó varios metros con la maleta y, para no ser descubierta por las autoridades, colocó la maleta en el jardín de su casa durante 2 semanas. Y el 26 de junio reactivó el número de teléfono de un vecino que había fallecido, con el fin de rentar un auto bajo su nombre. Luego de eso condujo 200 millas hasta llegar a la ciudad de Devon. Como ese día tenía una cita con un hombre que había conocido por redes sociales, planeó realizar una parada en el zoológico. No obstante, eso no fue posible tras averiarse una llanta, motivo por el cual tuvo que detenerse en una mecánica. Después continuó con su trayecto hasta llegar a un bosque cerca de Bennett Road para deshacerse del cuerpo de Débora. Un inquilino de Débora, al notar que ella ya no salía de su vivienda ni siquiera para revisar la correspondencia que habían dejado en su buzón, decidió tocar la puerta repetidas veces. Pero como ella no atendía al llamado, acudió a la fiscalía a colocar una denuncia por desaparición. Cuando llegaron los agentes de policía a dicho lugar, dedujeron que tal vez ella no estaba tomando su medicación adecuadamente. Sin embargo, cambiaron de parecer al acceder a las cámaras de videovigilancia del barrio, debido a que observaron a Gemma el 11 de junio llegando con una maleta azul de ruedas al domicilio de Débora, y en horas de la tarde se la ve saliendo con la misma maleta, pero esta se nota más pesada y difícil de manejar. Por esto fue llamada a rendir una versión sobre el posible paradero de su amiga. Gemma supo responder que Débora se había ido a algún lugar cerca del océano para pasar con personas cercanas porque estaba atravesando un episodio depresivo. Al finalizar su declaración, los agentes la liberaron, ya que no tenían ninguna prueba contundente que la involucrara con la desaparición. Desafortunadamente, 16 días después de la desaparición de Débora, unos turistas que realizaban senderismo en un bosque de Salcombe, que es una zona localizada en el condado de Devon, encontraron un cuerpo de género femenino sin cabeza, e inmediatamente dieron aviso a las autoridades. Cuando llegaron los agentes de policía a dicho lugar, inspeccionaron el área y encontraron la cabeza a pocos metros del resto del cuerpo. Se confirmó que la víctima era Débora y gracias a un examen forense se determinó que había sufrido una fractura de cráneo acompañado de hematomas en diferentes partes del cuerpo, razón por la que iniciaron un proceso de investigación exhaustivo para dar con la persona que cometió este crimen. Nuevamente, los registros de las cámaras de videovigilancia fueron esenciales, porque mostraron a Gemma conduciendo hacia Devon, lugar donde fue encontrado el cuerpo de Débora, y luego regresando a su domicilio. Como en los videos se pudo observar que Gemma hizo una parada en una mecánica, los agentes acudieron al establecimiento para entrevistar a los trabajadores. El mecánico que la atendió les comentó que se le había averiado la llanta del auto. Mientras desarrollaba su trabajo, notó que Gemma tenía un comportamiento extraño y que del vehículo provenía un olor desagradable. Pero sus dudas se incrementaron cuando Gemma no permitió que guardara la llanta dañada en la cajuela, sino en el asiento trasero. Esta declaración, junto a los videos obtenidos, permitió que las autoridades a cargo del caso procedieran con el arresto de Gemma
el 6 de julio de 2021, porque además de las pruebas mencionadas, se descubrió que ella se convirtió en la principal beneficiaria del testamento de Débora después de su muerte. Durante su interrogatorio, Gemma se negó a dar detalles de lo sucedido. La única frase que emitía cuando le hacían preguntas era sin comentarios. Los agentes identificaron el vehículo y la maleta que Gemma utilizó para transportar el cuerpo de Débora. Además, demostraron en primer lugar que ella había llevado la maleta a la casa de Débora con intención de matarla y colocar su cuerpo dentro. En segundo, que activó el número de teléfono de un vecino fallecido para comunicarse. Y en tercero, por los testamentos que había falsificado para su propio beneficio. Gemma fue llevada a juicio y el juez a cargo del caso determinó que la verdadera razón por la que le quitó la vida a Débora fue con fines de lucro, ya que mostró un grado significativo de planificación mientras intentaba encubrir sus acciones para beneficiarse de la herencia. Por esto, el 27 de octubre de 2022, Gemma Mitchell fue declarada culpable de asesinato y sentenciada a cadena perpetua con una pena mínima de 34 años de prisión. Esto significa que no será elegible para libertad condicional hasta el 10 de julio de 2055. Su equipo de defensa estuvo en desacuerdo con la resolución del caso debido a que no existían evidencias consistentes para garantizar que el cuerpo de Débora había sido almacenado en la maleta, a causa de la falta de evidencia de ADN. Y también argumentaron que Gemma no tenía un motivo financiero para quitarle la vida, porque el valor de su propiedad y sus ahorros personales superaban los 4 millones de libras esterlinas. Tras el veredicto, el juez Richard Marks llegó a la conclusión de que Gemma es una mujer extremadamente tortuosa, ya que no ha mostrado arrepentimiento y sobre todo porque niega por completo lo que hizo, a pesar de todas las pruebas existentes en su contra. La madre de Gemma sigue manteniendo la inocencia de su hija, alegando que el juicio se resolvió únicamente por la maleta. En cambio, los familiares de Débora están satisfechos con la sentencia porque se hizo justicia. Es así como damos por finalizado este video, pero antes quiero ver sus opiniones en los comentarios sobre el lamentable desenlace de este caso. Y sin nada más que decir, me despido de todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Adiós.